auténtico reportaje de la profecía. ¿De acuerdo? Piensen siempre, mensaje religioso. Mensaje religioso. Que no quiere responder a la pregunta ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Sino a la pregunta ¿qué sentido tiene? ¿Fueron 2 plagas, 6 plagas, 7 plagas, 11 plagas, 15 plagas? Esa no es la pregunta que hay que hacer a la Biblia. Hay que preguntarle ¿qué sentido tiene que tengamos aquí unos relatos que preceden a la salida y que hablan de los signos del poder de Dios, que es más fuerte que los poderes opresores de Egipto? Bueno, yo lo decía porque una de ellas consiste en la muerte del hijo de los primogénitos egipcios. Y usted dijo que hay que considerar esto como no un hijo, sino los hijos. Y en la muerte es un castigo de Dios, que entonces sí tuvo precedencia histórica, por ejemplo, y que tal vez en la historia de Egipto esté marcado de alguna forma de los 2000 años de existencia de la era cristiana actual, ¿verdad? Y de esto hay hasta referencia de alguna forma en la cual Israel fue parte de Egipto por 400 años, por decir algo, y hubo un marcado de historia que definió ese asunto, por ejemplo. ¿Saben? Es una idea. Pero cuidado, vamos a ver, cuidado con lo que nos dicen sobre la presencia de los israelitas en Egipto. Porque sobre todo cuando vemos el Channel History o cuando vemos el Éxodo descodificado, decoded, ¿cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama el autor? El Sincha Djokovic y Cameron. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque lo que se vende como historia de Egipto no resiste la crítica de los grandes historiadores de Egipto. ¿Estuvieron israelitas en Egipto? Sin duda. Lo sabemos por la arqueología. Entre otras cosas, sabemos del asentamiento en Elefantina, en la isla, ¿no? en el Nilo. Conocemos incluso los restos del templo. Sin embargo, no tenemos argumentos históricos y arqueológicos para situar a los israelitas en Gosén. No los tenemos. No tenemos datos arqueológicos para poder definir cuáles son esas ciudades de Pitón y Ramsés. No los tenemos. Lo que pasa es que cuando vemos algunos programas del History Channel, eso parece que está muy claro. Y parece que está muy claro que hubo una explosión en un volcán en Santorini y eso emitió unos gases con una densidad concreta que podían afectar a los que dormían en la planta superior y no en la inferior. Como los esclavos egipcios dormían en la parte inferior, los esclavos no son afectados por la plaga y los primogénitos. Cuidado con esto. Porque en lugar de ir al mensaje religioso del texto, van a un mensaje científico del texto. El texto nunca ha querido tener. Nunca el texto de la Biblia va a responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se hace el pan? Levítico 18. ¿Qué sentido tiene que Dios dé pan? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Entonces, cuidado, porque sobre todo en los Estados Unidos algunos son muy aficionados y tienen mucho dinero para gastarlo en programas de ese tipo. Y nos confunden mucho. Y nos vamos pareciendo que estamos acercándonos más que nunca a la Biblia, nos estamos separando más que nunca de ella. Estamos haciendo de la Biblia algo que se puede explicar por volcanes, terremotos y cosas de ese tipo. Y no por la fuerza de Dios, que sigue actuando hoy sin volcanes y sin terremotos. Y este de las plagas es un tema muy delicado, porque les encanta. Yo tengo una colección de programas sobre explicarnos científicamente las plagas. Ese no es el camino del creyente. No es. Las plagas no tienen una explicación científica, tienen una explicación teológica. Y todos los que estamos aquí venimos aquí porque la plaga tiene un mensaje religioso. No
no venimos aquí porque la plaga se pueda explicar científicamente, para eso iríamos a la universidad. ¿Vale? Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Si hay alguna otra pregunta, pues la dejamos para después del almuerzo. Vamos con esta, que sé de qué va, y así me permite enganchar con lo que vamos a decir ahora. ¿Vale? Gracias. Sí, que durante el relato de las plagas se dice que el Señor hizo que el faraón se pusiera necio o terco. Entonces, el faraón no tenía decisión propia, sino que Dios le estaba diciendo que se pusiera terco. Esta pregunta es importante también, porque va a la teología que hay en la tradición de la fe. Cuando yo ayer leía, varias veces yo dije, leyendo, y el faraón, pero Dios hizo que el faraón se pusiera terco y no nos dejara salir a adorar a su pueblo. Entonces dice Gaby, el pobre faraón no podía decir nada, Dios le hacía terco y él terco se ponía. Vamos a lo mismo. Si hacemos una lectura que dice qué estaba pasando en aquel momento, parecen todos muñecos en manos de Dios. Pero ¿qué sentido tiene que el autor en cada una de las plagas insista en que el faraón, Dios hacía que el faraón se pusiera terco? ¿Quién es el faraón en el relato de las plagas? Es el Dios de Egipto que está frente al Dios de Israel. ¿Qué significa para el autor decir Dios, el Dios de Israel era el que hacía que se pusiera terco? Significa no que el faraón no tuviera autonomía, porque no está entrando en esa cuestión. Está entrando en la cuestión de la liberación y de la lucha de los poderes y sobre todo de la lucha del Dios de Israel por su pueblo. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que esta historia de salvación la conduce Yahvé. No la conduce el faraón y sus magos, la conduce Yahvé. Dios va a liberar a Israel. Y para eso, porque es el que lleva la liberación de Israel, hay muchas cosas incomprensibles, hay muchas cosas que son dificultad, que pertenecen al plan de Dios, incluso de una manera misteriosa, como lo decimos nosotros muchas veces. ¿Cómo puede ser que esto que era tan horrible al final haya sido? Pues porque Dios conduce la historia y saca de esto, de aquello, de la terquedad del faraón, etc. ¿Para qué? Para que reconozcamos su poder sobre este mundo. Lo que está diciendo es que la historia de la liberación de Egipto la llevaba de la mano de Dios. No fue mala suerte, no fue un azar de decir, bueno, estuvo mucho rato terco, pero bueno, luego ya se cansó y por eso salieron. No se cansó porque se cansaron. No salieron de allí porque estuviera harto de los israelitas. Salieron de Egipto porque Yahvé, con su brazo poderoso, los liberó. No es porque, bueno, agotaran de aburrimiento ya. En la 10ª plaga, recuerden, ayer dice, desde luego aquí no vuelves. Entonces ya, bueno, pues es por aburrimiento. Los israelitas salen de Egipto porque consiguen aburrir a todo el mundo. No. Salen porque Dios los saca. Porque el que conduce la historia es Dios. Es lo mismo que pasa con el exilio. Cuando Babilonia destruye Jerusalén y deporta a la población, que es mala suerte. O como dicen los emisarios de Senaquerib, en la muralla les dicen, ¡buah! Tenéis un Dios que es una virgen. Porque fueron los ejércitos al reino norte, a Samaria, lo destruyeron y vuestro Dios no pudo hacer nada por vosotros. Vaya virgen. Y los mensajeros y los profetas dicen, de eso no. Porque merecíamos un castigo. Dios nos castigó, no, pero que quede muy claro que la historia la conduce Dios. No la conducen los ejércitos asirios y babilonios. No es por mala suerte, no es por azar, no es porque nos hayan pillado en un mal momento, no es porque Jesús estuviera rezando y consiguió Judas entrar en aquel momento y tratar. Y ahora resulta que como Judas es inocente, pues se nos ha caído el misterio pascual. Dios conduce la historia. Dios conduce la historia. No es que aburran al faraón. Es Dios el que consigue dominar al faraón, a los ministros. Y eso conecta con esto que quiero decir ahora, que es
Punto primero, que Yahvé es el Dios de Israel y que su salvación se manifiesta en la historia. Ese es un mensaje clave de las plagas. Dios es el Dios de Israel y la historia de haber llegado a Egipto, haber sido adoptados en Egipto, haber prosperado como pueblo y que de repente la historia se ha vuelto en contra. Y que en esa historia que se ha vuelto en contra, Dios interviene para conceder lo que el pueblo necesita, la salvación. No tienen templo, no tienen sacrificios, no es un Dios meramente cultivo, sino que se revela en la historia. Y en ese momento, en una historia que pide a gritos salvación. Dios se manifiesta como quien salva. El punto segundo, Dios, Yahvé, es el Dios a quien Israel adora o da culto. Y eso sale en todas las plagas. Se manifiesta en la historia e Israel le tributa culto y adoración. Y solo a Dios. Yahvé es el Dios que gobierna la creación toda. Porque igual que pasa con el faraón, podemos pensar con el granizo, con las ranas. Ahora dice ranas, ahora no ranas, ahora granizo, ahora no granizo. Como si fuera una varita mágica. Plin, granizo, plan, no granizo, chin, chin, chin. No es un mago, no es una bruja con una varita. Sino que lo que está presentando es la creación toda está en el orden de Dios. Dios actúa y gobierna la creación toda. Y los otros dioses, que son el faraón y los magos, no pueden compararse con el Dios divino. Y por eso al principio el relato, para engancharnos, nos presenta unos magos que son capaces de hacer plagas y progresivamente se quedan sin plagas. Y nos presenta un faraón que empieza las plagas con mucho furor y acaba las plagas pidiendo que recen por él y que le sean perdonados sus pecados. Estos 4 puntos creo que son esenciales en este momento del relato, porque además creo que es lo que se va a seguir repitiendo. Porque todos nosotros ahora mismo estaríamos dispuestos a suscribir que para nosotros también Dios es esto, ¿a que sí? Pero luego hay algunos días de la semana donde algunos de los puntos se nos caen un poquito, y a los israelitas les va a pasar igual. Ahora están como locos de contentos con su Dios y sus plagas, pero dentro de un ratito van a estar ya hartos de su Dios y de sus plagas. ¿De acuerdo? Bueno. Nos quedaba efectivamente una plaga colmando. Y yo dije, no es por azar que ya hemos visto las 9 primeras y vayamos a ver la 10ª después. Es porque en medio hay algo que resulta fundamental. Y lo que resulta fundamental es, ¿tenemos las hojas? ¿Las de aquí? Las de hoy. Ok, ahorita las hago. No se preocupen sin papeles todavía porque tenemos muchos papeles en la Biblia gracias a Dios. Ahora, cuando pase las hojas vamos a realizarlo con mayor despacito todos con el mismo relato. Pero mientras tanto, todos tenemos las hojas de la Biblia, gracias a Dios. Así que vamos a coger el capítulo 11, que creo incluso que estaba al final de las hojas de ayer, Y dice el capítulo 11, en el verso 1, dijo Yahvé a Moisés, todavía voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, y después de esto os dejará partir, y cuando os deje partir será totalmente, incluso os echará de aquí. Habla pues a los oídos del pueblo para que cada uno pida a su vecino, cada mujer a su vecina, objetos de plata y objetos de oro. ¿Lo recuerdan? Lo vimos ayer. Yahvé hizo al pueblo hebreo
grato a los ojos de los egipcios. Hasta el propio Moisés gozaba de gran consideración en el país de Egipto, a los ojos de los servidores del faraón y a los ojos del pueblo. Anuncia la última plaga y nos dice que el pueblo, ayer vimos el faraón, los ministros, el pueblo está favorable a los israelitas. Incluso Moisés es un personaje que está muy bien visto en Israel. Y dijo Moisés, así dice Yahvé, hacia la medianoche saldré a través de Egipto y morirá en tierra egipcia todo primogénito, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la esclava que anda tras la moneda. Y esto es como lo de ayer de la rana, que llegaban a las casas, a las camas, a los hornos, a todas partes. Van a morir todos los primogénitos. Dice, desde el primogénito del faraón hasta que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la esclava que anda tras la moneda. Desde el primero al último. Están todos los estratos sociales afectados por la plaga. Y todos los primogénitos del ganado. Todo. Aquí está esto de que Dios es el Dios de toda la tierra y la tierra es toda de Dios. No les pasan cosas a los hombres que no les pasen a los animales. Es las criaturas todas. Todas van a estar afectadas por la plaga. Habrá gran clamor en todo el país de Egipto como nunca hubo ni lo volverá a haber. Sin embargo, contra ninguno de los hijos de Israel, de hombres a bestias, ni un perro aguzará su lengua para que sepáis que Yahvé distingue entre Egipto e Israel. Y esto de los perros es muy interesante. Lo vamos a ver otra vez después. Nadie va a chistar con esto. Entonces bajarán a mí todos estos servidores tuyos y se pondrán de rodillas diciendo, sal tú y todo tu pueblo que sigue sus pasos. Y después de esto partiré. Y Moisés salió de la presencia del faraón, que estaba furioso. Yahvé había dicho a Moisés, faraón no os escuchará para que se multipliquen mis prodigios. Entonces el faraón ahora dice, bueno, pues vale, pues ya. Se tiene que resistir hasta el final para que hasta el final se muestre la fuerza de Yahvé. Pero Yahvé endureció el corazón del faraón y no dejó que los israelitas pudieran salir de su país. Bueno, y ahora cuando pasamos la página, llegamos al capítulo 12. Y podíamos esperar que empezara la plaga. No empieza la plaga, empieza otra cosa. Y lo que empieza lo tenemos en la hoja que nos han repartido. Y lo que empieza es la institución de 2 fiestas y media que se van a pegar a la salida de Egipto. De tal manera que la salida de Egipto, que digo yo aquí va a ser el primer acontecimiento fundacional, va a estar compuesto de varias piezas y no solo de la salida física. ¿De acuerdo? Y esas piezas están en el capítulo 12. ¿Bien? Bien. Yo digo aquí que es el primer acontecimiento fundacional. ¿Fundacional de qué? ¿Qué es lo que se funda? Recuerden que ayer cuando veíamos el capítulo 3, cuando Yahvé le proponía a Moisés que fuera el líder y Moisés luchaba tanto para no serlo, yo les decía, Israel ha llegado a Egipto como un conjunto de familias, pero la experiencia del éxodo y del desierto va a hacer que madure de ser un conjunto de familias a ser un pueblo. Y Yahvé va a elegir a Moisés para que dé unidad, identidad y cohesión a ese pueblo. La salida de Egipto es el primer acontecimiento fundacional del pueblo. Ya veremos después cuál es el segundo. No, en días posteriores veremos cuál es el segundo. Pero el primero.
de tal manera que cuando Israel mire hacia atrás, buscando cuáles son los momentos clave que le constituyeron como pueblo, a lo primero a lo que va a mirar es a la salida de Egipto. Como cuando en cualquier país se mira a la fundación, a los padres de la patria, etc. ¿De acuerdo? Este es el primer momento fundacional de Israel. Estos son los padres de la patria. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, aparecen, son una serie de piezas complejas que hay que tener todas en cuenta. Y están en este capítulo 12. Como tenemos todos la misma traducción, la vamos siguiendo igual que hacíamos. Bueno, dice. Recordemos que ha anunciado la última que tenemos aquí, el anuncio. Y dice, el Señor habló en Egipto a Moisés y a Aarón. Y les dijo, este mes será para vosotros el principal, el primer mes del año. Decidle esto a la comunidad israelita. El día 10 de este mes, cada uno de vosotros tomará un cordero o un cabrito por familia, una por casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndolo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda poner. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto. Y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y untarán con ella todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No comáis ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no dejarás nada para el día siguiente. Si algo queda, lo quemaréis. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, comed deprisa el animal, porque es la Pascua. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al primogénito de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre os servirá para que señaléis las casas donde os encontráis. Así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de vosotros morirá, porque veré la sangre y pasaré de largo. Es un día que debéis recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Antes de la última plaga, Yahvé instituye una fiesta litúrgica, de la que dice que los israelitas deben hacer memoria perpetua. Esta fiesta es la fiesta de la Pascua. Es una fiesta de pastores, donde la pieza fundamental del sacrificio, de la ofrenda, es un animal. Es una fiesta de pastores, que posiblemente, originariamente, era una fiesta de pastores nómadas, una fiesta de carácter secular. Celebraban los pastores esa fiesta, muy posiblemente sacrificando primogénitos de los rebaños para pedir fecundidad de los rebaños. En el momento en el que se conecta con la última plaga, la fiesta deja de ser meramente una fiesta de pastores y se convierte en una fiesta religiosa, cuyo sentido ya no es pedir la fecundidad de los ganados, sino recordar la liberación. La fiesta era posiblemente una fiesta que se celebraba para pedir fecundidad, y al conectarse con la Pascua se convierte en una fiesta religiosa
que va a ir siempre pegada al acontecimiento de la salida. Siempre que se recuerde el momento fundacional de la salida, se va a recordar la Pascua. Supone un pueblo sedentario y supone que tienen un ritmo para poder celebrar, porque la fiesta aparece perfectamente detallada. El primer mes del año, el que se llamó Aviv primero y Nisan después. Ahora vamos a poner una foto para ver los meses. En marzo o abril, dependiendo de las lunas. El día 10 de ese mes hay que escoger el cabrito o el cordero. Si la familia es pequeña, hay que hablar con los vecinos para organizar la fiesta, porque hay que comerla. Tiene que ser de un año, tiene que ser tierno, macho y sin defecto, porque a Dios no se le ofrece nunca nada defectuoso. Macho y sin defecto. Puede ser cordero y cabrito. Hay que guardarlo hasta el día 14. Y el día 14 hay que juntarse para matarlo al atardecer. Y una vez que se ha matado, hay que tomar la sangre del animal y hay que tintar las jambas de las puertas donde se está comiendo el animal. La carne tiene que ser asada a fuego. No cocida, nunca cruda. En Israel nunca crudo ningún sacrificio, nunca crudo. Pero veremos en algún momento que en el Levítico hay algunas ofrendas que después, de animales, que después se cuecen, ¿no? Pero estas tienen que ser quemadas a fuego, asadas a fuego, por ese componente que tiene el fuego de ser capaz de purificar la ofrenda. Por eso tiene que ser asado. Y no se puede dejar nada para el día siguiente. Junto con el animal, que hay que matar al atardecer, se comen hierbas amargas y pan sin levadura. Hierbas amargas son hierbas que no provienen del huerto, sino hierbas que se han recogido en este marco, quizás en el desierto o en el campo. No son hierbas cultivadas en el huerto doméstico. Y el pan sin levadura, probablemente por dos razones. Porque la levadura refiere a algo que ya tienes y es antiguo y lo mezclas con la masa nueva. Y eso en esta fiesta no pega porque vamos hacia lo nuevo. Pero además nunca en las ofrendas de vegetales, ofrendas de harina, de pan, etcétera, la levadura está siempre prohibida, completamente. La levadura y la miel, ya lo veremos. No la miel de las abejas, sino una miel posiblemente de origen vegetal. La Biblia la llama miel en el libro del Levítico, pero no es la de las abejas. ¿Por qué? Porque son componentes extraños a la masa y eso nunca, o sea, los elementos extraños a la masa que hacen que la masa cambie en otra cosa están siempre prohibidos. Eso tiene que ver con algo que dije ayer también a propósito de las ranas. Y está en el libro del Levítico. No debería estar aquí, pero ya está. Si yo incluyo en un alimento algo que lo transforma en otra cosa diferente, introduzco en el alimento original un desorden. El ketchup sería absolutamente impuro. Nunca se podría comer con ketchup. O cualquier cosa que el alimento original lo transforme en otra cosa. Si lo manipulan, lo aso, lo cuezo, lo frío, eso puede ser, ¿no? Pero la levadura tiene que ver con algo extraño que yo introduzco y transformo lo original. Entonces, el pan tiene que ser sin levadura. ¿De acuerdo? Ya veremos que en la levadura se insiste muchísimo. En las ofrendas. No puede haber
no se puede comer ni un solo pedazo crudo o hervido. Y todo el animal tiene que ser asado a fuego y no se puede dejar nada para el día siguiente. Es una fiesta que se prepara con antelación el 10. Se escoge el animal con las características que tiene que tener. El 14 por la tarde se junta, ya se ha preparado al vecino, ya se sabe quién se va a juntar. Hay que juntarse y realizar todo este ritual. Y el 14 de víspera se tiene que acabar. Se tiene que acabar, porque la noche del 14 tiene que pasar otra cosa. Y en ese sentido, es la preparación, está conectada con el paso que herirán los primogénitos, conectado con eso, y es la fiesta que lo antecede. Por eso no podíamos hablar de la plaga. Necesitábamos primero la Pascua. Pero atención, que no es la única fiesta. Porque a continuación dice, y atención, dice, este es un día que debéis recordar y celebrar como una gran fiesta en honor del Señor. Y recuerden, por supuesto que los judíos siguen celebrando la Pascua, pero recuerden que en el Nuevo Testamento Jesús, sus discípulos, celebran la Pascua. Es decir, que la fiesta de la Pascua se convierte en una fiesta fundacional que se va repitiendo a lo largo del tiempo. No va a haber Pascua mientras los israelitas estén en el desierto. No va a haber Pascua. Y no va a haber tampoco circuncisión. Son fiestas claves, precisamente porque es un tiempo de paso a. Pero en el momento en el que, liderados por Josué, los israelitas pongan el primer pie en la tierra, lo primero que harán será circuncidar a todos los varones nacidos en el desierto y celebrar la Pascua. Y cuando el rey Josías, allá por el capítulo 22, 23 del segundo libro de los Reyes, descubre el libro de la ley, lea el libro de la ley en el templo, están haciendo unas obras de reparación y aparece el libro de la ley, y lo lee, se le lee, y se dé cuenta de que se habla de la Pascua como acontecimiento fundamental, dirá, así de mal nos ha ido hasta el día de hoy que no celebramos la Pascua, y se celebrará la gran Pascua de Josías. Eso sí, la Pascua con el tiempo va a experimentar cambios, no en lo que la Pascua significa, sino el cómo y sobre todo en dónde se celebra, porque esta Pascua es una Pascua que se está celebrando en las casas, como pasa hoy, pero en el momento en el que Israel tenga templo, la Pascua se celebrará en Jerusalén. Pues permanece la identidad de la fiesta, el sentido, pero cambiarán ciertas maneras de celebrar, y todo, sobre todo, a raíz del templo, que volverá a cambiar cuando no haya templo después del año 60. Bueno, conectada con esta fiesta aparece otra. Verso 15. Comerás pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no habrá levadura en vuestras casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Fíjense que esto de la levadura no es una tontería, ¿eh? Pan con levadura significa expulsión inmediata de Israel. Tanto el primer día como el séptimo lo dedicaréis a una reunión santa. Y en estos días no se trabajará, a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que debéis celebrar, porque en este mismo día os saqué de Egipto. Lo celebraréis como una ley permanente, que pasará de padres a hijos. Comeréis pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del primer mes. No habrá levadura en vuestras casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad de Israel, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no comáis nada que tenga levadura. Donde quiera que viváis, comeréis pan sin levadura.
La primera fiesta se prepara el 10, se escoge el cordero, etcétera, y se celebra el 14. Y el 14 empieza otra fiesta, que son los ácimos. Ácimos son los panes sin levadura. Y la fiesta de ácimos dura 7 días, desde el 14 hasta el 21. Así como la fiesta de la Pascua era una fiesta de pastores, la fiesta de los ácimos en origen era de agricultores. Porque de lo que se está hablando es de ofrendas vegetales. Pero aquí se han fundido dos tradiciones de fiestas del ámbito del pastoreo y del ámbito agrícola. Probablemente el norte de Israel siempre ha sido también, es muy fértil, hay mucha cosecha, y hoy aunque el sur también se ha llevado el riego y se cultiva muchísimo, la zona del sur era más dedicada al pastoreo. Entonces la Pascua y ácimos hace que confluyan en el momento fundacional las fiestas de pastores y agricultores. Y las dos se llenan de contenido religioso. Con el tiempo se van a ir separando. Cuando veamos la Pascua de Josías, el segundo libro de los Reyes, es la Pascua sola. No aparecen los ácimos conectados con la Pascua. Pero en el mensaje fundacional, Pascua y ácimos se funden para fundir en la celebración del origen de Israel a los israelitas, pastores y agricultores. Atención cuando habla del extranjero, para que recordemos un poco la primera pregunta que hizo la compañera. Este extranjero que dice aquí es el ger, no es el goyim, es el emigrante. Con los extranjeros pasa en todos estos libros que hay dos tipos de extranjeros. Unos son buenos buenísimos y los otros malos malísimos. Son buenos buenísimos los extranjeros emigrantes que conviven con Israel pero están de paso. Y eso significa que por estar de paso no van a introducir en Israel costumbres extrañas, paganas, ajenas a la identidad de Israel. Y ese es el extranjero al que hay que proteger, al que hay que invitar a la Pascua, etc. Y como ese es como Israel, cuando Israel dice, porque extranjero fui yo en tierra de Egipto. Estaba de paso, no se fundió con los egipcios. Ahora, cuando el extranjero sea el cananeo que convive con él en la tierra y con el que convive todos los días, que viven en la misma calle y al que ve comer unas cosas, no comer otras, dar culto a dioses y diosas, etc., ese es el malo malísimo siempre. ¿Por qué? Porque es el que tiene peligro de contaminarle sus ideas, sus cultos, sus tradiciones. Entonces, si vemos aquí, que son a los extranjeros, fíjate, pues pueden celebrar la Pascua, cuidado. Son los extranjeros emigrantes que están de paso. No son los extranjeros cananeos. Ayer decía pereceos, jebeos, jebuseos, cananeos, no, porque esos están permanentemente contigo y no hay que tener con ellos ningún contacto. Pero mientras estás de paso o mientras alguien está de paso, ese puede ser invitado porque no te va a contagiar de nada. Y esto que en nuestros días puede sonar como muy intolerante, tiene un sentido religioso muy profundo. Y el sentido religioso muy profundo, creo que lo podemos entender bien todos los que estamos aquí, es que mantener los signos de identidad es una cosa difícil cuando uno convive en un contexto que no es el suyo. Entonces, la mística y el mensaje religioso de los extranjeros, que es una burrada, y que si alguna vez vamos aquí, algunos creo que lo han podido ver el año pasado, el libro de Josué, matando a cuchillo, quemando, incluso a quien se queda con una pequeña estatuilla para ponerse en una sortija, lo quema.
cuidado, porque mantener la identidad no es tan sencillo. Preservar la identidad y los valores fundamentales del pueblo, cuando uno está en un contexto que no es el suyo, no es tan sencillo. Y hay que poner muchos medios para poder conservarlo. Y creo que soy la menos indicada para hablar de eso aquí, porque ustedes podrían dar horas y horas de lecciones sobre eso, porque saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Eso es lo que está detrás de la cuestión de los hechos. Bueno, entonces tenemos la Pascua y los ángeles. Ahora vamos a tener un duplicado sobre la Pascua. Como ayer tuvimos tantos duplicados dentro de las plagas, porque sabemos que hoy nosotros tenemos un texto aquí muy fácil de leer, pero hasta que esto llegó a ser un texto, muchos ríos de texto fluyeron por las comunidades del Antiguo Testamento. Dice, en el verso 21, Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: y tomad un cordero o un cabrito para vuestras familias y matadlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomad después un manojo de ramas de hisopo, mojadlo en la sangre y untad con ella todo el marco de la puerta de casa. Ninguno de su casa debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Y así el Señor no dejará que el destructor entre en vuestras casas. Esta orden la respetaréis vosotros y vuestra descendencia como una ley eterna. Y cuando hayáis entrado ya en la tierra que el Señor os va a dar como ha prometido, seguiréis celebrando esta ceremonia. Y cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa esta ceremonia?, les contestaréis: el animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración y hicieron todo como el Señor lo había ordenado a Moisés y Aarón. Fíjense que lo vuelve a contar, pero añade una cosa: cuando lo está contando ya lo están celebrando, porque ya hay un niño que pregunta ¿qué sentido tiene esto? Y al niño le explican que se celebra porque el Señor conecta la Pascua con los primogénitos, aunque todavía no han matado a los primogénitos. Y esto es como lo de Levítico que comentó la compañera. Todavía no ha pasado la plaga de los primogénitos, pero ya aquí el niño ha preguntado y le han explicado conectando la Pascua y los primogénitos. Así que ya puede el Señor llegar y matar a los primogénitos, porque ya tenemos el marco litúrgico preparado. El Nisan, el primer mes, que coincide con marzo y abril, dependiendo de las lunas, tenemos la Pascua y los panes ácimos. Y atención, porque en el segundo mes tenemos la segunda Pascua. Y alguno dirá, pero bueno, ¿cuántas Pascuas hay? Bueno, yo he dicho, con el paso del tiempo, la Pascua sufrió algunas adaptaciones. Cuando la Pascua se llevó a Jerusalén, algunos que tenían que peregrinar hasta Jerusalén no podían llegar a la primera Pascua. Y por eso se instituyó un mes después la segunda Pascua, de manera que pudieran llegar a celebrar la Pascua. Por eso en el calendario de las fiestas hoy tenemos la primera y la segunda Pascua. Y tenemos la Pascua y los panes ácimos juntos, porque empiezan los ácimos el día 14, que se celebra la Pascua, la víspera de la última. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces con la plaga. Verso 29. A medianoche el Señor hirió de muerte al primogénito de cada familia egipcia. Lo mismo al primogénito del faraón que ocupaba el trono que al primogénito del que estaba preso en la cárcel. Y también a las primeras crías de los animales,
Recuerden que en el capítulo 11 dijo al faraón que se sienta en el trono y al primogénito de la mujer que está en el molino. Aquí ya no es la mujer, es el preso que está en la cárcel. Pero vuelve a marcar esa raya que recorre toda la sociedad, desde el faraón hasta el preso y los animales. Todo. El efecto total de la plaga. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron aquella noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No quedó ni una sola casa donde no hubiera un muerto. Porque fíjense que entre hombres y animales no hubo ni una sola casa. Porque si no moría un primogénito de una familia, moría un primogénito de los animales. Una plaga total, exterminador total, de toda la vida. Aquella misma noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: marchaos, apartaos de mi gente, vosotros y los israelitas, id a adorar al Señor como dijisteis. Llevaos también a vuestras ovejas y vacas como queríais. Marchaos y rogad a Dios por mí. Ya ha empezado. Fíjense que con ese marchaos ya ha empezado la salida. Y se marchan para adorar al Señor y para rogar por ellos. Los egipcios apremiaron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, porque pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa todavía sin levadura y con artesa, y toda la envolvieron en su ropa y se la echaron al horno. Está hablando que esto de insistir en la levadura aquí tiene que ver con la premura de salir. Cuando por fin les ha dicho marchaos, no ha dado tiempo a que el pan haya a echar la levadura y fermentar. Así que salen todavía con el pan sin levadura, con la taza, y lo envuelven en una ropa, se la echan al horno. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, pidieron los objetos de oro y de plata a los vecinos y vestidos, probablemente vestidos para tapar la masa, que era el alimento para el camino. El Señor hizo lo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pedían, y así los israelitas llegan al Sinaí y acampan al pie de la montaña. Y yo les decía el primer día, entonces el único que empieza a andar es Moisés, y sube, baja, sube, baja, sube y baja. Pero los israelitas están quietos, porque dense cuenta que en el capítulo 10, verso 12 del libro de los Números, y en medio está todo lo que le falta al Éxodo y todo el libro del Levítico, los israelitas salen del desierto del Sinaí y caminan hacia el desierto de Parán. Es decir, que en algún momento de la historia de la redacción de lo que hoy es esta gran tradición del Éxodo, alguien incluyó entre la llegada al Sinaí en el capítulo 19 del libro del Éxodo y la salida del Sinaí en el capítulo 10 del libro de los Números, todo lo que tiene que ver con el monte Sinaí. Por eso no lo vamos a ver hoy. Nosotros lo hemos extirpado para que esta tradición se vea mejor y para que la tradición del Sinaí se vea mejor. Pero entre el amarillo y el blanco hay un agujero grandísimo, el agujero de la montaña, que hay que estudiar a fondo. ¿De acuerdo? El lim, las palmeras, las 12 fuentes, las 70 palmeras, ¿no? Y ahora vamos hacia Refidim. Y recuerden que ya nos habíamos encontrado por lo menos con 2 problemas típicos del desierto, que son la sed y el hambre. Ya nos habíamos encontrado con 2 problemas. La sed se había resuelto con un madero que se había echado al agua. Y el hambre se había resuelto con el maná y las codornices, ¿verdad? Bueno, pues eso lo vamos a volver a ver hoy. Entonces, como se dan cuenta, nos queda todo ese desierto que recorrer.
cosa que ya dije ayer, pero así la repasamos porque va a salir muchas veces. Que estas tradiciones del desierto, estos relatos de los israelitas por el desierto, con hambre, con sed, con dificultades, etc., tienen un esqueleto que se repite en todas ellas. Primero, hay una fórmula, lo que se llama una fórmula de itinerario. Los israelitas salieron de y llegaron a. ¿Se acuerdan? Salieron de y llegaron a. Y allí llevaban 3 días sin beber agua y se casaron. Segundo, después de la fórmula de itinerario, se plantea la necesidad. Tienen hambre, tienen sed, tienen enemigos, lo que sea. Tercero, murmuran. Ayer lo vimos murmurar contra Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés decía, pero yo, a mí me decís, si yo aquí no soy nadie, el que os ha sacado de Egipto no soy yo, ¿no? Le decía, ¿por qué nos ha sacado de Egipto donde teníamos aquellas ollas de carne tan maravillosas y aquellos panes grandísimos que estábamos todo el día comiendo? ¿No? Y Moisés decía, ¿a mí me decís? Si yo no tengo la culpa. La murmuración. Cuarto, la mediación de Moisés. Aunque murmuran contra Moisés sin parar, Moisés siempre media ante el Señor para que remedie la necesidad. Y el punto quinto es el momento en el cual Yahvé interviene y la necesidad es atendida. Y esto, recuerden en la sed de ayer y recuerden en el hambre de hoy. Va a aparecer siempre este esqueleto, ¿no? El itinerario, la necesidad, la murmuración, la mediación y la intervención. Claro, que como estos autores no eran fotocopiadores, de vez en cuando se permiten cambiar un poquito el orden de las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el libro de los números, generalmente nunca hay fórmula de itinerario al principio. Si hay al final. Pero la murmuración, la necesidad, la mediación de Moisés no falta nada.